Hola, ¿cómo están? En el video de hoy vamos a hablar sobre el modelo atómico. Bien, en principio recordemos que la materia, todo lo que existe en el universo, digamos para su estudio, la física en un principio lo dividía en lo que es materia y lo que es energía. ¿Sí? Por ejemplo, sabemos que el sonido es energía, que la luz es energía, pero, por ejemplo, este fibrón está hecho de materia, yo estoy hecho de materia. ¿Sí? Luego, más adelante, y con el estudio, vamos a ir incursionando y dándonos cuenta de que en realidad la materia y la energía son como dos visiones de lo mismo, pero por ahora vamos a trabajarlo por separado. Por lo tanto, cuando hablamos de materia o hablamos de que un objeto está compuesto por materia, decimos que ese objeto está compuesto por partes muy chiquititas llamadas átomos. ¿Sí? Así que ese es un concepto que tenemos que retomar de lo que el año pasado estuvieron trabajando. El átomo. La palabra átomo significa menor porción de materia. ¿Sí? O sea, yo tengo este fibrón, lo parto en la mitad, a esa mitad a la mitad, y a eso a la mitad, y a la mitad, y así, hasta que en algún momento me encuentro con un objeto que representa a esa materia y que se denomina átomo. Ahora, ese átomo, el concepto o el modelo de ese átomo, a lo largo de la historia de la ciencia fue evolucionando, ¿sí? Fue cambiando, fueron descubriéndose nuevas cosas o nuevos métodos y por lo tanto fue pasando de una forma muy rudimentaria, muy sencillita, a un modelo un poco más complejo, como tenemos en la actualidad. Entonces, bueno, vamos a hablar sobre estos modelos atómicos y cómo evolucionaron a lo largo del tiempo. Bueno, empecemos con el primero, el modelo de Dalton. El modelo de Dalton fue propuesto por John Dalton, que fue un químico y matemático británico, nacido en 1766, y en el lapso entre 1803 y 1808 desarrolló esta teoría. Recuerden que anterior a esta fecha no se hablaba de átomos, se hablaba de la materia en general y había otras teorías, pero no fundamentales como esta, no tan marcantes como esta que decía que una partícula muy chiquitita formaba toda esta materia que conocemos. Bien, dentro de todos los postulados que enunció Dalton, yo les marqué acá los más importantes. En principio habla de proporciones estequiométricas. Esto de proporciones, entiéndanlo como cantidades. Y cuando hablamos de estequiométrica, esta palabra rara, estequiométrica, tiene que ver con relaciones en esas proporciones. Como por ejemplo cuando hacemos una torta y decimos, bueno, no sé, esta torta lleva 2 huevos. Si quiero hacer una torta el doble de grande, tengo que poner 4 huevos. ¿Se entiende? Es para una torta 2 huevos, para el doble de torta, el doble de huevos. Eso significa una relación estequiométrica, es decir, en cantidades que van cambiando en la misma relación. Bien, entonces Dalton dijo, los átomos se combinan en proporciones estequiométricas, ¿sí? Es decir, en cantidades que yo puedo regular y medir. En segundo lugar dijo que toda la materia que existe está formada por partículas, ¿sí? Que denominó átomos. Luego dijo que los átomos del mismo elemento eran iguales y por lo tanto los de distinto elemento eran distintos al anterior pero iguales entre ellos. ¿Sí? Es decir, que cada átomo de cada sustancia es idéntico entre sí. En siguiente lugar, dijo que los átomos no pueden dividirse, ¿sí? Acá, bueno, veremos luego con las otras teorías que hay un error, pero bueno, en el principio Dalton decía que la materia no podía ser, o mejor dicho, que los átomos no podían ser destruidos, ¿sí? Ni creados ni destruidos, por lo tanto, no podía dividirse a un átomo. Lo más chiquito, digamos, que existía era un átomo. Y por último, dijo que al combinarse estos átomos, iguales o distintos, forman un compuesto diferente que se llama molécula. ¿Sí? Esto sería una molécula y cada uno de estos fibrones sería un átomo. Bueno, el segundo modelo es el modelo de Thomson. Este modelo fue propuesto por Joseph Thomson, también un científico británico, en 1904. Notemos esto, casi 100 años después del modelo de Dalton, el modelo que hablaba de la menor porción de materia compacta, rígida, indivisible, indestructible.
Thomson había descubierto unos años anteriores a esto la existencia del electrón y por lo tanto reformuló, mejor dicho, la teoría de Dalton y le cambió algunas cositas. No tiró todo por la borda, dejó lo que tenía y lo reacomodó, ¿sí? Él dijo que este átomo del cual Dalton había hablado era la menor porción de materia, pero además tenía una parte positiva y una negativa, ¿sí? A esa parte positiva él la llamó, es lo que más adelante en realidad se denominó como protones, y a la parte negativa él la denominó electrones, ¿sí? Entonces, se habla del modelo del budín, porque dicen que él lo asociaba como si fuera un budín de pasas, o yo les digo siempre como las galletitas Pepitos, que vemos toda una masa con chips de chocolates. Bueno, acá parecía ser lo mismo, parecía ser toda una parte, una masa positiva, con incrustaciones, como si fueran las pepitas de chocolate, de electrones, ¿sí? Esos serían los electrones. Este fue el modelo de Thomson 100 años después del modelo de Dalton. Bien, 7 años después, fíjense, desde el primer modelo al segundo pasaron 100 años, del segundo al tercero pasaron solo 7 años. Fíjense el avance de la ciencia, esto tiene muchísimo que ver con un contexto histórico que por ahora no nos vamos a meter, pero sería interesante cuando volvamos a las clases. Bien, en 1911, entonces, otro científico, Rutherford, estableció las siguientes pautas. Él dijo, sí, está bien, el modelo de Dalton era en gran parte cierto, la menor porción de materia es el átomo, pero como dijo Thomson, tiene una parte positiva y una negativa, ¿sí? Esto de la parte de los electrones que él denominó, ¿sí? Pero esos protones y electrones, o sea, esa parte positiva y esa negativa, no están metidas como en el modelo del budín que proponía Thomson. En realidad, lo que hizo Rutherford fue experimentar con láminas muy finitas de oro y bombardear a esas láminas con electrones, y entonces descubrió que había una parte en la cual los electrones rebotaban, otra parte en donde pasaban de largo y otra parte donde quedaban retenidos. ¿Sí? Entonces él descubrió de esta manera la existencia de una parte vacía entre el contorno del átomo y la parte central, es decir, que él descubrió la existencia de un núcleo de átomo, ¿sí? Tengo todo el contorno del átomo, un núcleo del átomo, y entre ese núcleo y la parte externa hay vacío, no hay nada, ¿sí? Entonces, en ese núcleo, él dijo, están los protones y los neutrones, y alrededor de ese núcleo giran, al igual que los planetas, alrededor del Sol, giran en órbitas, estos electrones giran en órbitas que establecen distintos niveles de energía, en órbitas alrededor de ese núcleo protonado, ¿sí? O positivo. Bueno, en 1913, solamente 2 años después, el científico Niels Bohr propuso algunas modificaciones o agregados al modelo anterior al de Rutherford. Él dijo, evidentemente sí, en el núcleo tenemos protones y neutrones y electrones girando alrededor de ese núcleo, pero esos electrones no giran como se les antoja, sino que están ordenados o acomodados en ciertos niveles de energía, ¿sí? Él lo que hizo fue incorporar el concepto de cuantización, ¿sí? Que es un concepto que trabajaremos más adelante, pero que en cierta forma empieza a romper con la mecánica clásica, con la física clásica y teórica, y se empieza a relacionar con una nueva física que estaba surgiendo, que es la física cuántica, ¿sí? Desarrollada luego por Albert Einstein y demás. Entonces, esos electrones giran en distintos niveles de energía. Vamos a resumirlo en forma de esquema. Bueno, tenemos entonces el modelo de Dalton como la menor porción de materia, indestructible e indivisible, como una bolita, una canica, ¿sí? Eso chiquitito nada más, es un átomo. Luego vino Thomson y dijo, está bien, es una menor porción de materia, pero en realidad, la voy a hacer más grande para que se vea, es toda una masa positiva en la cual están incrustadas en él
cosas negativas que él denominó electrones, ¿sí? Como si fuera un budín de pasas. Posteriormente vino Rutherford y mediante su experimento dijo, es correcto, esto tiene partes positivas y negativas, ¿sí? A las positivas las llamó protones y a las negativas electrones, pero esas positivas se encuentran en un núcleo central y alrededor de ese núcleo giran electrones, estas masas negativas que vemos, ¿sí? Vemos electrones alrededor. Este modelo de átomo, que es el que vemos muchas veces, en realidad es un modelo viejo. Luego vino el modelo de Bohr, que estableció que si bien había un núcleo central con protones y neutrones y había electrones girando alrededor, esos electrones no giraban como querían, sino que lo hacían en relación a distintos niveles de energía. Es decir, que este electrón que está en este nivel no tiene la misma energía que este que está aquí, que este que está aquí, ¿sí? Había una diferencia de energías, entonces un electrón podía ganar o perder energía y por lo tanto saltar de un nivel al otro, ¿sí? Hasta aquí en 1913 fueron los 4 modelos principales de átomo presentados. Pero en 1926, 13 años después, un señor llamado SCHRO con diéresis DINGER, Schrödinger, 1926, estableció que lo que se venía diciendo hasta acá estaba muy bien, pero que esta línea que yo dibujé acá, a la cual Rutherford y Bohr llamaron órbitas, como la de los planetas, en realidad no son tan así, sino que es una zona donde yo puedo encontrar a un electrón, ¿sí? Pensémoslo mejor siempre como, digamos, en este modelo, estos electrones van por una vía donde el tren no puede correrse hacia un lado o hacia el otro, no puede esquivar, tiene que ir por sus rieles. En el modelo de Schrödinger, los electrones viajan como si fuera por una autopista, entonces tienen la facilidad de dentro de un mismo nivel, es decir, dentro de una misma autopista, moverse hacia un lado y hacia el otro, ¿sí? Y a eso Schrödinger lo denominó orbital. Esa es la diferencia entre una órbita y un orbital. Una órbita es una línea, es un lugar por donde va un electrón. Un orbital es una zona donde probablemente pueda encontrar el electrón. Quiere decir que hay probabilidad de que sí, como probabilidad de que no, ¿sí? Bien, acá esto plantea otra cosa importantísima en la física, que es el principio de incertidumbre, que trabajaremos más adelante. Entonces, si yo tuviera que dibujar a este átomo de Schrödinger, bueno, va a tener distintas características, pero a mí me gusta representarlo de esta manera. Un núcleo central y electrones girando en algo que él denominó orbital. Fíjense que no hay tanta diferencia como por acá. Digamos, este electrón puede venir hacia acá, puede ir más afuera o más hacia adentro. También, como decía Bohr, liberando o consumiendo energía. Pero en realidad tiene una libertad de movimiento que acá no era tan visible. Sí, hasta aquí tenemos el modelo actual, que es el de Schrödinger. Hoy en día tenemos este modelo y al cual vamos a trabajar más adelante en lo que son la distribución de esos electrones. Bien, espero que se haya entendido la evolución del modelo atómico. Si hay alguna duda, me la comentan por aquí abajo. Gracias.